Amigos, buenas noches. Hoy vamos a hacer este programa y ante todo, como siempre digo, gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a ustedes también por seguirme y por la confianza en mi canal y pidiéndolo a todos que nos cuidemos sobre esta pandemia del coronavirus. Hoy quiero tocar dos temas. Un tema que voy a tocar es el fanatismo de nosotros los cubanos en la política. Y los viejitos en Cuba, por segunda vez que voy a hablar de los viejitos en Cuba, ya que el régimen cubano acaba de decir el dictador en turno que Cuba no cuenta con recursos para atender esta pandemia, según Díaz-Canel. Pero los hoteles en Cuba están vendiendo la comida a $30. Entonces ahí Díaz-Canel ahí está fallando un poco, ¿no? Ahora, amigos, ¿por qué quiero tocar el tema del fanatismo? Porque nos encontramos los cubanos fuera y dentro de Cuba atrapados en ese fanatismo que le hace mucho daño a los pueblos, le hace mucho daño a las naciones. Pero ya solamente no es un problema de Cuba. Si tú ves Latinoamérica, el fanatismo político en Latinoamérica le está haciendo mucho daño a este continente. Principalmente el fanatismo. Hay fanatismo de las dos tendencias, de izquierda y de derecha. Pero el fanatismo de izquierda y de derecha, los dos hacen mucho daño, pero el de izquierda en Latinoamérica ha hecho mucho daño. Nosotros los cubanos, si tú eres un cubano que hablas del régimen castrista, hablas de la dictadura castrista, acusa a la dictadura castrista, te tachan de mal cubano. Diferentes personas del mundo, cuando te atacan, te dicen que eres mal cubano porque tú atacas a la revolución cubana. Y yo siempre he dicho que hay una confusión en el mundo con eso, entre que se atrapó a la revolución cubana, Fidel atrapó a la revolución cubana con Cuba y unió esto, y ahora el mal cubano es el cubano que no está de acuerdo con el proceso cubano. Pero si te vas a México, sucede lo mismo. Ahora los mexicanos, si estás en contra de López Obrador, eres un mal mexicano. Y así sucede en cada país, y esto hace mucho daño a los países. Yo recuerdo cuando yo vengo a los Estados Unidos en tiempo de Bush, me encuentro con esa cosa que yo había dejado en Cuba también, que veo el fanatismo de las personas en los Estados Unidos, de cubanos aquí en los Estados Unidos. Y quiero explicar esto porque es muy importante. Yo llevo en tiempo de Bush. A mí habían cosas de Bush que no me gustaban, pero habían cosas del presidente Bush que sí me gustaban. Pero encuentras a cubanos que si tú hacías algún planteamiento en contra de Bush, entonces te tachaban de mal cubano. Y esto hace mucho daño a una comunidad. Pero si vas a California y atacas o criticas a López Obrador, en California un mexicano dicen que es mal mexicano. Si un argentino, tú atacas a Cristina Fernández de Kirchner, te dicen que eres mal argentino, y pasa con Venezuela, con Maduro, y así consecutivamente. Ahora, quedamos atrapados las personas, pienso yo, pensantes, que analizamos la política, que ven lo bueno y lo malo de los políticos, quedamos atrapados entre los extremos, ese extremo que es la extrema izquierda y la extrema derecha. Y eso, como digo, le hace mucho daño. Y hemos trasladado esas costumbres, los latinoamericanos, a los condados donde vivimos, y convertimos los condados en pequeñas bananas repúblicas, en repúblicas bananeras. Las vamos convirtiendo. Desgraciadamente es así. Ahora te encuentras en estos momentos personas que defienden a ultranza al presidente Trump. A mí hay cosas que me gustan de Trump, muchísimas cosas. Hay otras cosas que no me gustan de Trump. Yo tengo conflicto con un amigo a cada rato porque él dice que Trump no se equivoca. Pero si tú vas a Cuba, la extrema izquierda
Los fanáticos dicen que el castrismo, el líder de Cuba, no se equivoca. Si vas a México, dicen que López Obrador no se equivoca. Así hagan la cantidad de pifia que hagan, los líderes no se equivocan. Yo pienso que el único que no se equivoca es Dios. Pero te encuentras a esos fanáticos, que es un peligroso. Yo tengo este amigo que me dice que Trump no se equivoca. No aguanta, el único que no se equivoca es Dios. De ahí para allá todos nos equivocamos. Porque Dios es perfecto. El hombre no es perfecto. Tratamos de hacer las cosas correctas, pero en ese camino cometemos muchos errores. Ahora, yo me encuentro a personas que hoy defienden a Trump a ultranza, pero si tú criticas a Trump, ya eres mal cubano. Pero ¿qué sucede? Que muchas de esas personas que hoy defienden a Trump a ultranza, defendían a George Bush a ultranza. Y si tú criticabas a Bush, eras mal cubano. Pero ¿qué sucede? Que Bush, el expresidente Bush, hoy es el enemigo, uno de los enemigos número uno del presidente Trump. Y es un aliado del clan Obama y del clan Clinton para combatir al presidente Trump. Ahora, esas mismas personas que defendían al presidente Bush al capa y espada, que hoy defienden a Trump, se encuentran en una encrucijada que al que ellos defendían anteriormente, hoy ataca al presidente que hoy ellos defienden. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, los hombres se equivocan, los líderes se equivocan. Entonces, hay que pensar, sí, a mí me gusta Trump, pero hay cosas de Trump que no me gustan. Como pueden haber cosas de un presidente que a otra persona le guste, pero otras cosas no le gusten. Pero ¿qué pasa con los extremos? Que los extremos te atacan. Yo recuerdo cuando yo vivía en México, las personas criticaban al presidente Fox de México. Pero por eso no eran mal mexicanos. La mayoría de las personas que criticaban a Fox, que criticaban a Calderón y criticaban a Peña Nieto, no dejaron de ser buenos mexicanos y eran críticos férreos a los gobiernos de México antes que llegara López Obrador. Ahora, si tú criticas a López Obrador, eres mal mexicano. Ahora, si yo critico a Trump porque no me gusta algo de Trump, yo soy un cubano vendido. Me tachan del G2, me tachan de mil cosas. ¿Quiénes? Los extremistas. Y los extremos le hacen mucho daño a los procesos en los países. Y cuando un país cae atrapado en estos extremos, el país se paraliza completamente. Porque los líderes autoritarios siempre tratan de dividir a la sociedad entre buenos y malos. Y cuando se divide la sociedad, el que gana es el líder, es el que está ganando. No está ganando el país. Y esto pasa principalmente en Latinoamérica. Lo vemos como sucede. Que las economías, los pueblos, el desarrollo se va parando porque ahora el pueblo se divide entre buenos y malos. Nosotros recibimos ataques constantes de varias partes de Latinoamérica, de mexicanos, de argentinos, colombianos, porque dicen que somos malos cubanos, porque no aceptan una crítica al castrismo. Espérate, el castrismo no es perfecto. Porque el castrismo que hoy gobierna mi país, ese sistema socialista que tú defiendes, ha convertido al 98% de mi país en pobre. Hoy un ingeniero, un profesional cubano, su salario no sobrepasa los $50 mensuales. Y hoy vemos a los médicos cubanos saliendo como prostituyéndose por el gobierno cubano en el mundo entero, porque hoy el gobierno cubano, esta dictadura, necesita dinero. Y entonces ellos no son capaces de analizar lo que sucede realmente. No podemos estar atrapados nosotros los cubanos. Si queremos un cambio en Cuba, no podemos estar atrapados en los extremos. Si Alexis Valdés criticó a Donald Trump, ahí va muchísimos extremistas a atacar a Alexis Valdés. Y eso no quiere decir que Alexis Valdés sea un revolucionario cubano o ama la revolución cubana. Alexis Valdés puso un punto en las redes de Trump
porque él tiene toda la libertad de decir lo que a él le dé la gana de Trump, y no por eso Alexis Valdés deja de ser un mal cubano, no por eso Alexis Valdés es comunista, no por eso, porque yo haya estado en el Ministerio del Interior, yo soy un agente de la seguridad cubana. Porque el problema cubano es de todos. Porque cuando yo llego a Miami, yo me encuentro y sé conozco la historia, esa historia que en Cuba no se me decía. Del movimiento 26 de julio, que me encuentro que la mayoría de las personas que están en el exilio, combatientes contra el castrismo, fueron parte del movimiento 26 de julio, que ellos ayudaron y apoyaron a Fidel para restaurar la Constitución del 1940, que Fulgencio Batista rompió el hilo constitucional del país. Y yo conocí a hombres valerosos que tuvieron que salir de Cuba después que triunfó la revolución, porque Fidel Castro los persiguió porque ellos no estaban de acuerdo en el rumbo que estaba agarrando el país. Pero no por eso yo voy a echarle la culpa a ellos de que Cuba está así, porque ellos ayudaron a Fidel en un momento determinado a llegar al poder. Fue parte de la historia de Cuba. Fue parte de la historia de Cuba, del destino que yo y muchos cubanos, millones, hayamos nacido en pleno comunismo. Eso no es culpa de nosotros, ni es culpa de aquel que ayudó a Fidel Castro a que Fidel Castro tomara el poder y tumbara a Fulgencio Batista. Y después ellos valientemente se alzaron, lucharon contra el castrismo y se convirtieron en unos luchadores anticastristas. Y para mí, mi respeto también. Como mismo nosotros respetamos a estas personas, nosotros también merecemos respeto. Pero ellos nunca nos han atacado, por lo menos ese exilio histórico. O sea, de verdad que a mí, personalmente, a mí nunca me ha atacado. Tengo muy buenos amigos. El amigo Aldo Rosado, combatiente. Conocí a Fabián, el de los municipios, el de la séptima provincia. Conocí a Félix Mael. Conocí a muchas personas valerosas del exilio histórico cubano. De ese verdadero exilio combatiente, que no recibe dinero del gobierno norteamericano para la lucha contra el castrismo. Conocí a muchas personas serias, de verdad, luchadores de verdad contra el castrismo, que merecen todo el respeto de nosotros. Pero ni ellos son culpables, ni nosotros somos culpables. Ahora, ¿quiénes atacan más? ¿A las personas del exilio histórico? ¿O quiénes nos atacan a nosotros, que nos vamos incorporando, llegamos en un momento determinado y decidimos romper con el castrismo? Entonces recibimos ataques. ¿De quién recibimos ataques? De muchas personas que están en los Estados Unidos, que fueron hasta militantes del partido. Que gritaron ping-pong fuera bajo la gusarera en los años 80. Y no han sido capaces de reconocer que cometieron un error. Porque cuando yo llegué en el 2005, en el 2006 salí en el programa La Mano Limpia de Oscar Asa. Lo primero que yo dije, que yo fui fidelista y yo creí en la revolución cubana. Pero estar al lado del poder en Cuba me enseñó y me ayudó a abrir la mente y los ojos de lo que estaba sucediendo en el país. Y yo no podía continuar en ese lugar donde yo veía que todo era una mentira, que es como yo siempre he dicho, haz lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Un día un amigo me dice, Carlos, pero porque te encuentras mucho que se ve en la posta, tú estuviste en la posta, sí, yo estuve en la posta de casa de Fidel Castro y estuve en Palacio de la Revolución. Podía haber estado en otros cargos más. Yo quise estar ahí. Era especialista en protección, me hice especialista en protección. Cuando me fueron a ser militante para el partido, le dije que no, porque no estaba de acuerdo que los militantes del partido a todos le decían que sí. Y yo ahí no estaba de acuerdo. Y se lo dije bien al capitán Herrera.
que era el secretario del partido, en punto cero. Ahora, ese amigo, un día un amigo no hace mucho dice, oye Carlos, pero es que tú hablas diferente. Nunca me imaginé que un tipo que hacía posta en casa de Fidel pudiera hacer análisis de esta manera. Dije, no, espérate, no te equivoques. Yo estudié. Pero el problema es que mientras otros compañeros míos estaban haciendo otras cosas, yo estaba en la posta de Fidel Castro en punto cero leyendo libros. Estaba escuchando emisoras de Estados Unidos donde yo analizaba la realidad y la verdad. La realidad y la mentira. Que era verdad y que podía ser mentira. Y empecé a leer, empecé a buscar información. Y eso me empezó a abrir los ojos. Y empecé a ver lo que estaba sucediendo en Polonia. Y empecé a investigar lo que estaba sucediendo en el campo socialista. ¿Qué origina el derrumbe del campo socialista? Y esto no es que yo sea mejor a los excompañeros míos. El problema es que yo estaba haciendo mi tarea. Porque yo sí decidí no seguir y continuar y echar mis años, todos mis años en punto cero en la casa de Fidel Castro. Y tuve que idear un plan para poder salir después del castigo. Porque me castigaron cuando pido la baja y me castigaron por 8 años sin poder salir del país. Porque yo comencé a buscar información. Analizar la información. Algo que tal vez no hicieron muchos compañeros míos. Porque muchos te critican. O muchos se hacen, muchos hijos de dirigentes que andan por ahí. O otros, en la posta, que hiciste posta en punto cero. No. La hice a mucha honra cuando la hice ahí. Hasta que determiné que un día dije, basta. Porque aquí hay muchos privilegiados ahora en los Estados Unidos. Muchos que fueron privilegiados en Cuba de verdad. Hijos de dirigentes que no miraban al pueblo al lado. Que tenían negocios. Y cuando le tumban los negocios, el sistema, se hacen opositores del sistema. Y después lo vemos en Miami. Queriendo ellos dar la impresión que tienen mucha credibilidad. Porque no han reconocido nunca, ninguno de ellos han reconocido nunca que fueron y vivieron bien del sistema y fueron parte del sistema. Y nunca lo han reconocido. Pero cuando el sistema los araña, le quita los privilegios en México de los negocios, entonces se vienen contra el sistema y se convierten en opositores al sistema. Te encuentras a otros que iban a Cuba hasta antier y se convierten en grandes opositores del régimen cubano. Y qué bueno. Y qué bueno. Pero no puedes atacar a todo el mundo, hermano. Porque no es así. Hay que ser consecuente. Yo rompí con el castrismo. Llegué en el 2005. Y más nunca pisé Cuba. Se me murió mi padre en Cuba. Y más nunca fui a Cuba. Porque yo decidí eso. Y ser consecuente con los principios míos, ya en el exilio, de hacer una voz contra el castrismo. Porque a mí el castrismo, a mí ningún castrista, fíjense, me puede atacar de nada. Porque mantuve una buena actitud en Cuba. Porque no fui chismoso, fui hombre, fui amigo. Que tenía que hacer cosas que hacía el cubano para poder sobrevivir, claro que las hacía. Pero nunca nadie le dio una galleta por pensar diferente. Y tuve amigos míos vineros, amigos míos que no pensaban como yo. Pero eran mis amigos de la infancia, mis amigos de la niñez. Y jamás a esos amigos míos, yo nada. Y pues no porque pensaran diferentes a mí, un cubano iba a ser mi enemigo. Eso yo lo entendía. Pero yo no fui privilegiado del sistema. Y he sido consecuente con mi lucha contra el castrismo. Porque no es que salí de Cuba y después al año y un día me fui para Cuba. Y iba a Cuba todos los años entonces. Y después llego aquí y soy más anticastrista que nadie. No, primero hay que reconocer quién fuiste. Porque si no lo reconoces, es parte de la vida, te engañas tú mismo.
Y yo decidí hacer esto. Y decidí ser un exiliado. Decidí ser un combatiente anticastrista. Porque me dio la gana. Y soy consecuente con esos principios. Y respeto al exilio histórico. Yo sí no respeto al que vive fuera de Cuba y defiende al sistema comunista cubano. Yo sí no respeto a los extremistas, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Ni respeto a un extranjero, con el mayor de los respetos mío. Yo no respeto a un extranjero que defiende el castrismo, sin conocer el castrismo, defiende el castrismo un colombiano, un nicaragüense, un mexicano. No, para mí no merece ningún tipo de respeto. Esa es la realidad, amigo. Es la realidad que vivimos hoy los cubanos, que nos ha hecho mucho daño. 61 años haciéndonos daño. Los extremos dentro de la oposición, los extremos dentro del exilio, los extremos en Cuba, de estos comunistas, de estas brigadas de choque que te dan palos, que el sistema va a caer. Y va a caer desde adentro, se va a derrumbar. Amigo, no tengo tiempo para el otro tema que quería tocar. Pero lo que sí le digo, antes de terminar, yo convoco a Díaz-Canel, a la masa de dirigentes gordos estos cubanos, que le regalen la comida de los hoteles a los ancianos cubanos. Los reto a que ustedes le den la comida a los viejitos cubanos. Los reto. No le vendan la comida a los viejos cubanos. Porque esos viejos cubanos de la tercera edad que hoy están en Cuba, fueron muchos de los que fueron a luchar a Playa Girón. Fueron los que se incorporaron a las Fuerzas Armadas cubanas, a la Zafra del 70, que fueron los primeros a las misiones internacionalistas de Angola, que dieron el paso adelante en defensa del proceso revolucionario cubano. Hoy esos hombres de la tercera edad y mujeres de la tercera edad, que fueron a alfabetizar, que fueron a luchar en sus luchas con la revolución cubana, hoy son los más olvidados, que están en la tercera edad. Yo reto al castrismo a que a todos los mayores de edad cubanos, de la tercera edad cubana, a partir de 65 años, le regalen la comida de los hoteles cubanos. Cuba será libre, hermano. Y como decía ese gran amigo Agustín Tamargo, que en gloria esté, Cuba siempre. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Amigos, gracias de veras. Gracias por seguirme. Compartan de esta pequeña plataforma. Dios me lo bendiga a todos.